Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font preparados ya para desarrollar la primera conversación de esta noche. Hemos invitado a Lilian Caravantes, ex titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, y a Miriam Suyuk, analista en presupuesto destinado a seguridad alimentaria del Instituto por la Democracia y de la CONGECOP. Las invitamos a hablar justamente sobre los programas sociales, la Bolsa Segura, las transferencias condicionadas, Bolsa Segura, como se le llamó durante el gobierno del Partido Patriota, pero que en realidad se convirtió en bastante insegura, incierta y mucho más clientelar de lo que se conocía antes. Vamos a conversar sobre los programas para combatir la pobreza, los programas sociales, su futuro y el enfoque que deberían tomar para hacerse verdaderamente eficientes. Bienvenidas a ambas. Gracias. Una pregunta para los dos. En este presupuesto, inicialmente el presidente electo Jimmy Morales había hablado de eliminar algunos programas sociales, en cuenta el programa de fertilizantes. Es decir, y esto nos lleva a replantear realmente cuál es el rol que están jugando actualmente los programas sociales. ¿Lili? Los programas sociales conllevan a lograr que efectivamente nosotros podamos llegar a un estado de bienestar, que es el que aún no, Guatemala no ha logrado llegar a un estado de bienestar, como lo logró en Europa en muchos años, donde tenían aseguradas las condiciones básicas y las necesidades básicas de las personas. Un capitalismo no puede desarrollarse si no hay un estado de bienestar que garantice esa condición. Y en ese sentido los programas sociales son un acercamiento. Nosotros como Guatemala somos uno de los países de los últimos en entrar a las transferencias condicionadas, que es una estrategia utilizada en muchos países para la reducción de la pobreza y que ha sido efectiva en su aplicación y en su control para poder realmente dar esa evolución de la población hacia lograr disminuir la pobreza. Pero Miriam, acá todavía estamos incipientes y todavía estamos con muchísimas dificultades de mucha índole, ¿verdad? Miriam, ¿realmente son eficaces los programas que desarrolla Guatemala para combatir pobreza? Mire, Juan Luis, el problema en Guatemala es esa terrible desigualdad en la que vivimos, ¿verdad? Más de la mitad de la población guatemalteca vive en condición de pobreza, ¿verdad? Y esta pobreza se refleja muchísimo más en el área rural, ¿verdad? Donde además vemos que la población es mayoritariamente indígena. Entonces, el problema de los programas es que no tienen una aplicación que sea, digamos, una aplicación que lleve al desarrollo, ¿verdad? Se vuelven programas asistencialistas y clientelares. Lo que no permite entonces es que las comunidades, las familias se puedan desarrollar en la producción, ¿verdad? Y entonces nos volvemos, se vuelven críticos estos programas porque las familias entonces siguen en la pobreza. No logramos salir de la pobreza. Nos volvemos entonces familias que estamos esperando que el gobierno llegue y nos lleve la bolsa de alimentos, cuando lo que necesitamos es producción. ¿Cuál debería ser entonces la actitud del gobierno para manejar ese tipo, para no crear ese tipo de dependencia? En el caso del fertilizante, como bien lo mencionábamos hace un rato, ¿verdad? La mayor carga presupuestaria en el Ministerio de Agricultura está en los fertilizantes, ¿verdad? Cuando se ha demostrado científicamente que es un programa que no ha permitido a una sola familia salir de la pobreza extrema o tener seguridad alimentaria. Entonces, hoy hablamos y siempre lo hemos dicho, ese programa no debería existir. Sin embargo, cuando decimos, bueno, lo vamos a eliminar, lo que necesitamos es saber hacia dónde va a ir ese recurso. Las organizaciones campesinas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales, lo que planteamos es que ese recurso quede dentro del Ministerio de Agricultura, pero que además quede para poder desarrollar programas que estén enfocados al desarrollo rural, a la producción, pero a la producción de las familias precisamente que están en esta condición de pobreza y de pobreza extrema, ¿verdad? Para que estas familias un día en realidad puedan tener la posibilidad de dejar esa dependencia, ¿verdad?, de los programas sociales. Eso suena razonable, pero hablemos, por ejemplo, de las transferencias condicionadas. Las transferencias están diseñadas para que, a cambio de recibirlas,
la familia se comprometa a que los niños van a asistir al sistema escolar, un sistema escolar que se supone que va a proveerles de una educación básica que les otorgará oportunidades para abandonar la pobreza y poder ya sea emplear por un mejor salario o poder desarrollarse como pequeños empresarios. Y además está el aspecto de la alimentación, la refacción escolar y el almuerzo escolar, que es un complemento para la dieta tan pobre de la gente, ¿no? Y para la retención. Pero eso se cumple, Lilian. El hecho de que haya el condicionamiento sí se cumple, sí hay medidas de control al respecto, sí. Recientemente estuvimos en una actividad con una analista de educación y ella demostraba cómo habíamos logrado la cobertura del 95% en la primaria en el periodo de las transferencias condicionadas. Ahorita estamos en el 83%. Cuando ya las ODS se están planteando ya no la cobertura en primaria, sino la calidad educativa y la cobertura en secundaria. Y nosotros todavía como país estamos atrasados porque no logramos... Retrocedimos en educación, en cobertura de educación primaria. En educación primaria. Miriam, pero entonces, es grave. ¿usted sí considera que las transferencias condicionadas pueden ser una herramienta para combatir pobreza o usted vuelve a la idea de que solo generan dependencia? Lo que pasa es que las transferencias monetarias condicionadas sí generaron esta posibilidad de crecimiento en cuanto a la cobertura en educación y también en salud. Sin embargo, el problema es que no se puede dejar estos programas solos, ¿verdad? Deben de ir acompañados de otro tipo de programas que vayan hacia el desarrollo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aquí en el área urbana, basta con pasar a las 4 de la tarde por un mercado, ¿verdad? Viendo y podemos observar cómo los camiones de la municipalidad están recogiendo la basura del día. Va fruta, va verdura, va nylon, va plástico. ¿Cómo podemos hacer para que este tipo de basura, digamos, o de desechos, pudieran ser parte de un proyecto de elaboración de abono orgánico, por ejemplo, ¿verdad? Que nos permitiera entonces generar empleo, que nos permitiera entonces mejorar los ingresos de las personas mediante una actividad propia y no una dependencia asistencialista. Básicamente, ¿verdad? Nos generaría empleo, ¿verdad? Ahora, pero digamos, en un país como Guatemala, en donde hay tantas necesidades relegadas, incluso en términos de ejercicio de derechos de ciudadanía, es decir, me decía a mí, por ejemplo, me lo recuerdo la presentación de un estudio que encargó el PNUD, y uno de los hallazgos positivos que reportaron fue el hecho de que las mujeres por primera vez, en primer lugar, existían civilmente, porque estaban documentadas. Porque esa fue la primera dificultad que se presentó, ni siquiera estaban documentadas. Ajá. Y luego el otro factor positivo fue que al dárseles el cheque o el dinero, el efectivo a ellas, entonces esto les daba a ellos un poquito más de participación en la toma de decisiones del hogar. Es decir, las transferencias condicionadas empoderaron a esta gente, ¿no? Les permitieron, primero se tuvo que regularizar que efectivamente tuvieran identificación, porque no tenían identificación. Les permitieron acceder al banco, a tener una cuenta bancaria, porque era a través del banco que se realizaba, y a tener una movilización, un ser ciudadano con el sistema bancario, con la posibilidad de tener dinero en efectivo. Hubieron muchos problemas, porque lo hay. La violencia que se ejerce contra las mujeres aquí en este país es demasiado grave. Hoy que se conmemora ese día y ese recordatorio. Y a las mujeres las condicionaban y les quitaban el dinero. Y bueno, muchísimas cosas, pero muchas lograron realmente tener un mayor nivel de empoderamiento y de sentir que efectivamente podían manejar y decidir sobre el efectivo que tenían. Pero esa es una primera base, porque realmente, como dice la compañera, las transferencias condicionadas solas no por se van a lograr. Son como la base más sustantiva que podría establecerse, pero luego esas familias y esos grupos no se van a quedar con transferencias condicionadas por un largo periodo de tiempo,
van a tener que trasladarse, como ocurre en Colombia, por ejemplo, que tienen diferentes estadios y pasan a los siguientes beneficios, las becas para secundaria, las posibilidades de empleo, otros tipos de condiciones que van fomentando las condiciones de disminución de la pobreza. Eso debió haber ocurrido en Guatemala, pero lo cierto es que del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza al gobierno del Partido Patriota hay un gran bache y se dejó en realidad de cumplir con la entrega de los programas sociales. Exacto, hubo una gran diferencia en términos de cobertura, en términos de eficiencia, la frecuencia con que recibían las personas. ¿Qué puede preverse ahora con el próximo gobierno? Ojalá que vean que las transferencias condicionadas son necesarias en el país y que exista no solo una institución como fue creado el Ministerio de Desarrollo, sino una ley, una regulación de cómo tienen que hacerse las transferencias condicionadas y cuáles son los diferentes tipos de acciones que tiene que hacer el Estado para disminuir la pobreza que contribuyen a las transferencias condicionadas. Ahora, Miriam, una de las cosas que se peleaba durante el gobierno de la UNE era la necesidad de que esto no fuera manejado como un botín de campaña o como un estímulo para votar. Y se pensó que precisamente la creación de una institución que administrara todo este tipo de programas podía funcionar para tratar de neutralizar ese tipo de manejos anómalos. Es decir, ¿cómo ve usted el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo? Mire, presupuestariamente es uno de los ministerios que menos ha ejecutado, ¿verdad? Lo que ya nos indica, ¿verdad?, es que evidentemente esos programas dejaron de ser aplicados. De ser, ¿verdad?, prioritarios. De ser prioritarios, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vemos esa regresión, ¿verdad?, de la que hablábamos, de la cobertura en educación en primaria de las niñas, ¿verdad?, y de los niños. Consideramos, pues, y lo reitero, es que los programas son importantes, pero no deben de estar solos. Deben estar acompañados de otros programas que estén dirigidos a fortalecer, ¿verdad?, el desarrollo de las comunidades y de las familias. ¿Y qué le recomendaría usted al gobierno entrante? ¿De qué manera debería organizarse la distribución de esos programas sociales? Bien, mire... Ya criticó a los fertilizantes y cree que no deberían seguirse repartiendo. Sí, nosotros ¿cuáles deberían permanecer? Mire, lo que pasa es que la entrega de alimentos es importante. En Guatemala hay un serio problema de inseguridad alimentaria, ¿verdad? En Guatemala hay niños y niñas que mueren, ¿verdad?, por falta de alimentos, ¿verdad?, cuando Guatemala es un país productor de alimentos, ¿verdad? El 75% de los alimentos que consumimos se producen en Guatemala. Entonces, ¿cómo es posible que mueran aquí niños, ¿verdad? Es importante que llegue la ayuda, pero nuevamente reitero, no es solamente con una bolsa de alimentos que podemos evitar la muerte de más niños y de más niñas. Necesitamos que haya un presupuesto que en realidad esté dirigido a poder llevar a cabo estos proyectos de producción, ¿verdad? Actualmente en el Ministerio de Agricultura lo que tenemos es básicamente entrega de bolsas de alimentos, ¿verdad? Mientras que en el campo, ¿verdad?, los campesinos, los de infra y subsistencia, básicamente están abandonados. Entonces necesitamos que el nuevo presupuesto, ¿verdad?, que esperemos sea aprobado, contemple este tipo de actividades, ¿verdad?, orientadas a que las poblaciones puedan tener acceso al cultivo, pero no con la semilla mejorada, ¿verdad?, sino respetando la cosmovisión maya, ¿verdad?, que es sembrar con la semilla criolla. Lili, la misma pregunta que contestó Miriam, ¿de qué manera deberían subsistir los programas sociales y cuáles deberían quedarse? Yo creo que es importante, a la luz de dos gobiernos con experiencia de programas sociales, poder retomar el camino que deben de llevar los programas sociales en relación a primero una decisión del gobierno, de decir, los programas sociales son necesarios, son los que garantizan un derecho a la alimentación, son los que garantizan el derecho a las personas para poder tener las necesidades básicas y el derecho a la educación, el derecho a la salud.
Entonces, esa es una primera decisión política que tiene que tomar el gobierno para decir no, que si estuvo mal en el gobierno pasado, si estuvo bien en el otro, o si no son objeto de corrupción, porque no es ese el motivo de discusión realmente. El motivo es que el gobierno tiene que tener programas sociales, que tiene que orientar un Estado hacia un estado de bienestar. Y en ese sentido, los programas sociales que pueden quedarse son muchos programas que están orientados a mejorar las condiciones de la juventud, programas que están orientados a lograr que tengan becas las niñas porque están rezagadas, programas que estén asegurando la retención de los chiquitos en la escuela primaria y el incremento de esa cobertura de la escuela primaria, que puede ser la refacción escolar, que más que nutricionalmente lo que ayuda realmente es a la retención de los chiquitos. Igualmente con los programas de salud, con la cobertura de vacunación, y ya no digamos con el problema de la desnutrición crónica, que en este país es un problema semejante al problema de África y que es una situación que limita totalmente el desarrollo. Que el 50% de los niños tenga desnutrición crónica en este país es una situación que no permite un desarrollo adecuado. Y entonces, en ese sentido, todo el conjunto de programas sociales tiene que ser una política de este gobierno, de lograr que efectivamente, como dice el nuevo presidente electo, él quiere que se le recuerde como el presidente de la educación. Y ese presidente de la educación debe ser un presidente que tiene que asegurar que los niños que lleguen a la escuela puedan aprender, porque si llegan desnutridos efectivamente no van. Y se mantengan en la escuela. Y se mantengan en la escuela y tengan programas que estén orientados a eso. ¿Y desde dónde se planifica esta política integral de programas sociales o esta política integral de desarrollo social o de combate a la pobreza? ¿Desde el Ministerio de Desarrollo Social? ¿O desde dónde debería? Porque usted está hablando también de programas que están directamente vinculados con la permanencia y no deserción de los estudiantes en el sistema educativo. Claro. Yo creo que uno de los aspectos es que los programas sociales, el Ministerio de Desarrollo puede ser el ente ejecutor y controlador y que lleve el registro y la categorización de las familias. Las escaladas, es decir, la familia no puede quedarse de eternum recibiendo una bolsa, que además las bolsas no es lo más efectivo de los programas sociales. Apenas un alivio de 1 o 2 días. No, y además van con alimentos de diferente índole. No está orientado realmente a disminuir la desnutrición crónica, que tiene que estar orientado con alimentos que van entre los niños de los 6 meses a los 2 años. Ese es el periodo crítico. Si en ese periodo es como el fertilizante, si en un periodo determinado no se echa el fertilizante, el maíz sale mal. Pero digamos, igual pasa con el ser humano. ¿De dónde sale la orientación? Nos acaba usted de decir que el Ministerio de Desarrollo tiene que ser ejecutor y más o menos coordinador. Pero Miriam, ¿de dónde tiene que salir la orientación para los programas sociales? Miren, nosotros lo que consideramos es que en realidad en Guatemala hay un serio problema. La política social está totalmente aparte de la política económica, ¿verdad? Por un lado, entonces tenemos, digamos, toda la política donde decimos que queremos salir adelante, pero el presupuesto no está acorde a esta política. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que el nuevo gobierno... dirían los estadounidenses, no ponemos nuestra boca donde tenemos nuestros deseos. Sí. Hoy por hoy tenemos, ¿verdad?, separado las políticas, ¿verdad?, social con la política económica. Entonces, mientras no tengamos en consideración que van de la mano, ¿verdad?, cualquier programa que salga, ¿verdad?, sin presupuesto, son programas que empiezan básicamente muertos. Sí. Lili, una solo para complementar, porque nosotros tenemos un CATUM. El CATUM ha sido producto de consultas con todo el sistema de participantes de los consejos de desarrollo. Ahí participó la sociedad civil, participó la iniciativa privada, y ese es un norte importante que incorpora hacia dónde se dirigen esos programas sociales, hacia dónde cada ministerio contribuye a mejorar las condiciones de un estado de bienestar que garantice a la población cobertura, atención, y que esté centrada y orientada a las poblaciones que más lo requieran, a los territorios donde más es necesario, porque no puede homogeneizarse la atención de los programas sociales. ¿Y el CATUM, digamos, planifica con precisión esas necesidades? Con metas.
hasta con metas. En términos territoriales. En términos territoriales y en términos de los problemas, qué metas se pretende alcanzar para ese periodo. Y no son metas fuera de sacadas de la manga, ¿verdad? Son metas que están basadas en las tendencias y en incrementar. Racionables y asequibles. Así es. Lili Caravantes, Miriam Suyuk, gracias ambas por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación en torno a los programas sociales y la necesidad o no de mantenerlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a las redes. Estamos revisando sus comentarios. Armando, ahora parte de la desnutrición. Es buena parte por la irresponsabilidad de los padres que se lo gastan en su mayoría en vicios. Nos dicen, un país educado es un cambio sin dudar. Fernando, la desnutrición inicia desde la gestación. Intentar atenderla en la escuela podría ser tarde. Y Armando, desde que estudié en los años 70, ya se daba refacción escolar, galleta nutritiva, atol de trigo, incaparina y polenta. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a la pausa. Al regresar, por supuesto, tendremos una segunda entrevista junto con Juan Luis y Gustavo. Quédese con nosotros a las 8:45.